Antes de que existieran los hombres, existía el silencio. Un silencio denso, húmedo, que lo cubría todo como una manta de niebla sagrada. La tierra no estaba vacía, estaba esperando. La luz del origen comenzó a filtrarse a través de un dosel de hojas gigantescas. Un sol radiante, limpio de contaminación, dorando la cordillera de un planeta virgen. Todo en este jardín respiraba un orden perfecto, un equilibrio intacto, un Edén en paz. De la misma tierra que hoy pisamos, cansada y desgastada por el paso de los siglos, una forma comenzó a moldearse. No fue un acto de magia instantáneo. Fue una caricia artesanal del Creador. La arcilla, mezclada con el rocío de un río que nacía en el corazón mismo de la creación, se convirtió en carne, en tendones, en calor, y entonces el soplido, un suspiro de vida, que llenó de aire aquellos pulmones limpios. El primer hombre abrió los ojos. ¿Qué fue lo primero que sintió? No había palabras en su mente. No había conceptos como árbol, sol o gravedad. Solo había presencia. La luz del sol golpeando su piel clara por primera vez. El fango templado, colándose entre sus dedos descalzos. Adán miró sus propias manos, asombrado de su propia existencia, sintiéndose pequeño e inmenso a la vez, ante la majestuosidad de un jardín indómito, que no tenía fin. A pesar de la abundancia del jardín, el silencio comenzó a pesar. Adán nombraba a las criaturas, pero ninguna de ellas compartía su mirada inteligente. Ninguna entendía el asombro de contemplar el atardecer. La soledad es el primer dolor que conoció el ser humano. El Creador lo sabía. No es bueno que el hombre esté solo, y del misterio del sueño profundo. Surgió ella, Eva, no como una criatura inferior, ni como una sombra, sino como la mitad de su propia alma, el espejo exacto de su humanidad. Al abrir los ojos, la mirada de Eva no buscó el suelo, buscó los ojos de Adán. En ese cruce de miradas, en esa piel limpia y libre de todo artificio, nació el primer amor de la historia. Una conexión pura, sin contratos, sin miedos, protegidos por la mirada del Creador. Caminaban descalzos por las orillas de los ríos de vida. El Edén no era una jaula de cristal, era una sinfonía orgánica en la que ellos eran los directores de orquesta. La naturaleza les servía, y ellos la cuidaban. Existía una confianza total, una transparencia que no necesitaba ropas, porque no conocía la vergüenza. Eran libres, verdaderamente libres. Pero en la perfección del jardín, una presencia observaba en silencio. No es un monstruo de cuentos, es en una inteligencia elegante, mimetizada perfectamente entre el follaje esmeralda. Una voz que no gritaba, sino que susurraba directamente al oído del alma. La duda. Entró con una pregunta, aparentemente inocente. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol prohibido? La tentación no era el sabor de una fruta, era el deseo de la autonomía absoluta. El susurro planteó el dilema psicológico definitivo. ¿Por qué depender de otro? ¿Por qué aceptar límites? No moriréis, sino que vuestros ojos serán abiertos. Seréis como dioses, conociendo el bien y el mal por vosotros mismos. El árbol ya no solo era parte del huerto, ahora era codiciable, para alcanzar la sabiduría. El universo entero contuvo el aliento. En ese milisegundo, su mano se estiró hacia la rama húmeda.
Sus dedos tocaron la piel del fruto prohibido. No fue una caída hacia un abismo físico. Fue la decisión de tomar el timón del propio destino, independientemente de la fuente de la vida. Eva comió, y le dio a Adán, quien también comió, y entonces vuestros ojos fueron abiertos, pero no vieron la gloria que la serpiente les prometió. Vieron su propia vulnerabilidad. Se miraron el uno al otro, y por primera vez sintieron vergüenza. El cuerpo, que antes era un templo de libertad, ahora se sentía expuesto. Corrieron a esconderse entre los arbustos, temblando no solo por el viento frío de la tarde, sino por el miedo, a la voz que solía traerles paz. Su propio castigo fue el exilio. ¿Dónde estás?, resonó en el huerto. No era la voz de un verdugo, sino la de un padre que busca lo que se ha perdido. Pero la confianza se había roto. La culpa trajo consigo la acusación mutua. El Edén ya no podía sostener a seres que habían elegido la autoconciencia moral del bien y del mal. La tierra, antes generosa, ahora respondería con espinos y cardos. El trabajo se volvería sudor. La vida, una lucha constante contra el tiempo. Detrás de ellos, las puertas de oro se cerraron en un suspiro eterno. Delante, se extendía un horizonte desconocido, un cielo de tormentas, que amenazaba con la dureza de la supervivencia. Tenían miedo. Estaban heridos. Sus hombros sentían el peso insoportable de un mañana incierto. Pero al mirar hacia el camino que debían recorrer, Adán extendió su mano, y Eva la tomó con fuerza. Caminaron juntos, tomados de la mano, alejándose del paraíso perdido, pero llevando el paraíso del amor mutuo en el corazón. El Edén había terminado, pero la verdadera historia de la humanidad acababa de comenzar.